Pues no se trata de qué tan temprano drafteas, sino hay que tener una identidad, una ideología, cómo quieres desarrollar tu equipo, y los Eagles lo han hecho perfecto. Es un equipo construido desde las líneas con un power offense donde su quarterback tiene la habilidad de correr por adentro, que se complementa con un gran corredor, con fisicalidad de sus receptores, de su tight end. Y bueno, hay que aprender que así se gana, honestamente, porque así es como se gana en los playoffs. Por eso es importante, y por eso mucho se recalca, y tú no nos vas a dejar mentir, que las primeras 2 rondas son las más importantes porque son la base con la cual estos equipos pueden dar un salto de calidad, y donde Miami lamentablemente en la gran mayoría de estos casos, como ya hemos mencionado, ha fallado, porque de la tercera ronda en adelante se han encontrado las joyas, pero se han fallado en esos cimientos que hoy en día pues nos tienen con esta incertidumbre, Marcos. Miami, Miami, Miami Dolphins, Miami, Miami Dolphins. Somos Dolphins. ¿Qué tal, amigos de Somos Dolphins? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast. En esta ocasión estamos a un mes de la agencia libre y a 2 semanas del NFL Combine en su edición 2025. Entonces el camino en esta offseason ya está en marcha, y hace unos días terminó la edición 59 del Super Bowl, donde las Águilas de Filadelfia fueron campeones. Vamos a hacer una resaca de todo lo que nos ha dejado en estas últimas semanas y con miras a todo este off-season mod. A continuación, le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga la alineación de este programa. Marcos Acal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, igualmente, bien, la verdad emocionado de estar aquí de regreso. Ya teníamos tiempo sin grabar, sin hacer un podcast, y bueno, pues ya concluyó al fin la temporada de la NFL. Los Philadelphia Eagles son los nuevos campeones, y bueno, un partido bastante, no quiero decir aburrido, pero que no tuvo muchas emociones, ¿no? Fue un partido como muy lineal para un lado, y bueno, pues también ya vimos los juegos de estrellas del colegial. Ya se empieza a hablar un poquito de mock draft, se empieza a hablar un poquito de prospectos, lo que viene en el off-season. Los Dolphins han tenido movimientos, acaban de contratar a un coach del que vamos a platicar ahorita más adelante dentro de su staff, que es un coach de nombre, y bueno, pues emocionado de estar contigo. Vámonos ahora sí que con lo más reciente. Hace un par de días se dio a conocer el resultado, donde las Águilas derrotaron a los Jefes de Kansas City de manera catastrófica, Marcos, pero más allá de analizar el partido y, como ya mencionaste, el resultado final, ¿qué conclusiones te deja este equipo de Filadelfia que tenga que aprender Miami, ya no solo para decir llegar a un Super Bowl, sino para ser un equipo duro de vencer? Sí, lo que llevamos diciendo durante toda la temporada básicamente, no es coincidencia que los equipos que llegaron lejos son equipos como los Baltimore Ravens, como los Philadelphia Eagles, como los Buffalo Bills, como los Kansas City Chiefs, que son equipos que están construidos de adentro hacia afuera, desde las líneas, que ahí es donde han invertido últimamente sus draft picks, su talento, lo tienen en las líneas ofensivas y defensivas, en las trincheras, porque pues ese es playoff fútbol, ¿no? Ese es diciembre fútbol, ese es December fútbol, ese es January fútbol, y así es donde se ganan los partidos realmente, en las trincheras. Ya vimos a un Patrick Mahomes que, pues, si no tiene tiempo, pues no hay, por muy más bueno que sea, no hay mucho que pueda hacer. Y los Dolphins han construido su equipo al revés, de afuera hacia adentro. El talento en posiciones, en skill positions como receptor, como corredor, ese tipo de posiciones es muy vasta el talento. Entonces, el mismo ejemplo de los Eagles, ¿no? Pues no tenían un receptor, y bueno, pues fueron y hicieron un trade por A.J. Brown, por una primera ronda, y pues de esa manera consiguieron, digamos, tapar esa posición, y ahí está que tienen a Jahan Dotson como su tercer receptor, que lo consiguieron también en un trade. Entonces, y se ve, ¿no? En los análisis en el draft, leo y veo los prospectos, te das cuenta que las position players son muy, muy vastas en todos lados, y las posiciones
claves como la línea ofensiva, como tackles ofensivos, son posiciones pues muy reducidas en talento. Es muy difícil conseguir fuera de la primera ronda jugadores que te puedan aportar mucho ahí, y por eso hay que invertir empezando en las líneas y ya después te enfocas en lo demás. Repito, lo mismo podemos ver en los Bills, en los Ravens. Son equipos que han invertido, que juegan agresivo, que se dedican a no cometer errores mentales. Son equipos muy bien coacheados todos ellos, y los Dolphins pues muy diferente, ¿no? Son un equipo que improvisa mucho en la toma de decisiones de los coaches, que parece que están jugando tochito, que no tienen la seriedad. Y bueno, eh, ¿qué podemos aprender? Pues eso, desde mi punto de vista, es eso. No se trata de ser tan fancy, sino tratar de regresar a los fundamentos del fútbol americano con la fisicalidad, y así se ganan los campeonatos. Complementaría tu análisis, Marcos, respecto a una situación que cambió en comparación al año pasado con Filadelfia y que creo que Miami tiene que tomar nota y va a ser un tema de conversación más adelante en este podcast con la contratación de este nuevo miembro del staff a la ofensiva. Sirianni dejó de estar enfocándose también en la ofensiva. Delegó Kellen Moore, a la hora entrenador de los New Orleans Saints, fue el coordinador ofensivo reciente, y a pesar de las críticas que pudo haber tenido este personaje por su pasado en Dallas, pues él mandó las jugadas y se cansó y se murió con la suya con el juego terrestre, obviamente con un Saquon Barkley que, siendo honestos con lo que tenemos en Miami, no hay un talento comparable con Saquon, pero el tener a alguien especializado y que no te tengas que enfocar tú en las llamadas, creo que es algo que Miami y sobre todo Mike McDaniel tendría que aprender para esta temporada. Ok, soy head coach, mentalidad ofensiva, pero me tengo que enfocar más como entrenador, no como coordinador ofensivo. Estás en la silla caliente. Filadelfia delegó y ahorita están levantando el trofeo. McDaniel, ¿crees que pueda dejar su juguetito de llamar las jugadas y enfocarse a ser un entrenador en jefe? ¿O lo ves muy difícil por todo lo que hemos visto en los recientes meses, Marcos? No, lo veo muy difícil porque creo que el superpoder de Mike McDaniel, si es que tiene uno, es que es un gran diseñador de jugadas, y creo que eh, su ego y su manera de venderse ante el equipo, ante el mundo, ante la liga, es siendo este muy buen coordinador ofensivo, que en momentos lo ha sido, en momentos realmente no, pero ese es realmente como su poder, y yo lo veo muy decadente y muy carente de cualidades de un prototipo head coach que comanda a un equipo, que impone cierta disciplina. Entonces, yo entiendo lo que me estás diciendo y estoy de acuerdo que es una fórmula que puede funcionar. Lo hemos visto también con Campbell, el de Detroit, ¿no? Que no es el coordinador defensivo, no es el coordinador ofensivo. Él se dedica a impartir el mensaje al grupo, a coordinar ciertas maneras, y le delega estas tareas a sus grandes coordinadores, y eso ha funcionado, y entiendo de dónde viene lo que dices, y estoy de acuerdo. Sin embargo, veo muy carente a McDaniel con cualidades de un head coach, que creo que incluso aunque pusiera a un coordinador ofensivo capaz, tampoco siento que sería la solución. O sea, yo pienso que McDaniel está bien en este rol, pero creo que para mí, ya el año que entra, pues obviamente es su última chance, no es lo que diga yo, pero yo creo que los Dolphins ya tienen que estar buscando en su reemplazo, y creo que a su ego le pegaría muchísimo a McDaniel hacerse un lado, y tampoco creo que sea este gran mensajero en el equipo. Creo que lo mejor que hace, si es que algo hace bien, es ser este coordinador ofensivo. Por lo tanto, lo tiene que mantener. Yo, si estuviera en su posición, lo mantendría como lo ha venido haciendo, y bueno, pues rezar que las cosas funcionen, porque pues, ¿qué quieres que te diga? No, no, la verdad es de que a mí me ha decepcionado mucho últimamente, pero bueno, es lo que es. Ahora tenemos también una noticia que contrató a un buen asistente.
del lado ofensivo, que probablemente le va a ayudar en Slovic, en Bobby Slovic. Pero bueno, para no acabar de repetir mucho, eso es mi opinión. Y otro tema para complementar lo que ya hemos mencionado y que justamente es lo que vamos a hablar en las recientes semanas en este camino al draft, es la toma de decisiones en cuanto a talento, Marcos. Aquí tengo una lista del 2020 al 2024 de las primeras 2 rondas en selecciones de las Águilas de Filadelfia, actuales campeones de la NFL. Primera ronda del 2020, Jalen Reagor. Segunda ronda, Jalen Hurts. 2021, primera ronda, Devonta Smith. Segunda ronda del 2021, Landon Dickerson. Primera ronda del 2022, Jordan Davis. Segunda ronda del 2022, Cam Jurgens. Primera ronda del 2023, Jalen Carter. Primera ronda, igual como segundo pick del 2023, Nolan Smith. Primera ronda del 2024, Kenyon Mitchell. Segunda ronda del 2024, Cooper DeJean. ¿Cuántos de estos jugadores han tenido impacto en esta temporada para que hoy las Águilas de Filadelfia puedan coronarse? Y si lo pasamos con los Delfines de Miami, ¿cuántos de esas primeras 2 selecciones de draft del 2020 hasta la fecha han tenido impacto en los Dolphins en la temporada pasada, Marcos? Sí, todos son jugadores de nombres de los Eagles y si te das cuenta, ve cómo invirtieron en primera y segunda ronda en Carter, en Dickerson, en Jurgens, por ahí seguramente se me está yendo alguno más, y al final puedes contratar a los complementos que son los cornerbacks que contrataron, bueno, que draftearon este año, el corredor que es Barkley, lo contrataron al final. Entonces, repito, primero enfócate en lo importante, en la columna vertebral y luego en lo demás, pero sí es un equipo. Howie Roseman es un gran gerente general que básicamente no se equivocó en ninguno de esos picks, ¿no? Más que Jalen Reagor realmente que fue un boost, pero fuera de él, pues le pegó a todos los picks y tampoco es que eran selecciones muy controversiales o eran como muy jugadores boom or bust, o sea, eran jugadores que tenían un piso bastante alto todos ellos. O sea, quizás no tenían el techo más alto, pero todos tenían un piso bastante importante, cierta solvencia. Jugador como Dickerson, pues venía de Alabama, es un jugador que podía jugar de centro en college, que juega de guard hoy en día. Carter es un jugador masivo en la línea. Son jugadores que te iban a aportar desde muy temprana edad en la NFL, porque eran jugadores ya listos pues para jugar, ¿no? Entonces, no están jugando tanto al desarrollo y bueno, pues lo está haciendo bien, hay que aplaudirlo. No tengo aquí enfrente de mí el dato, pero estoy seguro que cuando hago mis evaluaciones post-draft, los Eagles junto con los Ravens son 2 de los equipos y los Lions también, y los Chiefs son 4 de los equipos que mejores calificaciones han tenido de mi parte en los últimos años, en todos estos 4 o 5 años, sin tener que haber drafteado muy temprano necesariamente. Entonces, pues no se trata de qué tan temprano drafteas, sino hay que tener una identidad, una ideología, cómo quieres desarrollar tu equipo, y los Eagles lo han hecho perfecto. Es un equipo construido desde las líneas con un power offense donde su quarterback tiene la habilidad de correr por adentro, que se complementa con un gran corredor, con fisicalidad de sus receptores, de su tight end. Y bueno, hay que aprender que así se gana, honestamente, porque así es como se gana en los playoffs. Y no solamente seleccionar jugadores con alto potencial, por eso acerté el año pasado con Patrick Paul, Marcos, porque esa es la ideología que tiene Chris Greyer. Y para ejemplo de ello, justamente otra vez entre Filadelfia y los Dolphins, el caso del draft del 2018, un draft profundo en tight ends, donde estuvieron los Dallas Goedert, los Mark Andrews, los Mike Gesicki. Miami pudo haber tomado primero a Goddard, prefirió tomar a Gesicki y después en ese mismo draft en la 4ª ronda tomaron al Dortmund Smiley. ¿Por qué? Porque sabían que Gesicki no bloqueaba. Entonces, ¿por qué no tomaste en primera instancia a Goddard, que era un buen bloqueador y que era un buen jugador? Son esas pequeñas decisiones que marcan la historia de cada una de las franquicias, y para que la gente no se quede con la incertidumbre de quiénes han sido los primeros 2 picks de los Dolphins del 2020 hasta la fecha, pues con gusto se los compartimos.
Tua Tagovailoa y Austin Jackson en el 2020. En el 2021, Jalen Waddle y Jalen Phillips. En el 2022, Channing Tindall y Eric Ezukanma. En el 2023 estaba Cam Smith y Devon Achane. Y el año pasado, obviamente, el caso de Chubb Robinson y de Patrick Paul. Si vemos la diferencia entre estos dos equipos, ahora entendemos, Marcos, el por qué las Águilas de Filadelfia son los actuales campeones y los Miami Dolphins pues se quedaron fuera de los playoffs. Ahí hay un mundo de diferencia en talento y por eso es importante y por eso mucho se recalca y tú no nos vas a dejar mentir que las primeras 2 rondas son las más importantes porque son la base con la cual estos equipos pueden dar un salto de calidad y donde Miami lamentablemente en la gran mayoría de estos casos, como ya hemos mencionado, ha fallado porque de la tercera ronda en adelante se han encontrado las joyas, pero se han fallado en esos cimientos que hoy en día pues nos tienen con esta incertidumbre, Marcos. Sí, de acuerdo. Y creo que más allá de un jugador es un tema de identidad, es un tema de cómo quieres llevar a tu equipo, cuál es, de qué se va a tratar, dónde vas a fortalecer, porque todos los equipos tienen ciertas fortalezas y ciertas áreas donde son sus áreas débiles, e incluso los mismos Eagles tienen en el juego aéreo, pues tendrán sus deficiencias, no son tan consistentes, pero al mismo tiempo no importa, porque saben a lo que juegan, son concisos con sus play calls, con sus llamadas de los coaches, lo que quieren imponer, y saben cómo tienen que ganar los partidos, y han implementado un sistema y han contratado el tipo de jugadores que necesitan. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, los 2 primeros picks le tienes que pegar sí o sí, no hay. Y bueno, pues los Dolphins han tenido sus hits, pero también han tenido sus fallas y ahora estamos aquí en un equipo que para volver a armar el rompecabezas tienes que empezar básicamente desde cero porque ya los jugadores están veteranos, algunos de ellos, ya no les queda mucho tiempo y los Dolphins no van a ser campeones el año que entra. Entonces tienes que volver a cuestionarte cómo quieres armar tu equipo, cómo lo quieres construir, con qué tipo de jugadores y estos jugadores tienen que caber en el sistema y no nada más se trata de jugador de alto potencial que se puede desarrollar como un Gesicki, ¿no? Que obviamente tiene flashazos, sus atrapadas de una mano, su fisicalidad, su pro day, su combine había sido espectacular, pero pues era un jugador que no tenía las cualidades de bloqueador de un Goddard, que no tenía el mismo piso. Entonces ahí es donde tienes que balancear y decir, bueno, no se trata de agarrar que un jugador me salve, o de agarrar al mejor jugador, sino es el jugador que se acople a lo que necesito y que me aporte desde el día uno y que entre y encaje en este sistema. Entonces, creo que los Dolphins han tenido sus errores y los Eagles son un gran ejemplo para poderles aprender ahí. Y otra situación que salió a relucir en este Super Bowl, Marcos, para ir cerrando respecto a esta parte del programa, es cómo nos deja como organización que Vic Fangio, la temporada pasada estuvo con Miami, sale por diferentes causas que ya todo mundo sabe, y ahora resulta que con Filadelfia dio una masterclass, porque no se puede catalogar de otra manera, cómo destruyó, neutralizó pues, a uno de sus némesis, a quien nunca le había podido ganar. De 8 enfrentamientos tenía 8 derrotas, en su gran mayoría porque era entrenador en jefe de los Broncos de Denver, pero ahora con todo el arsenal que tuvo, supo guiar y supo ser pues, ese director de la orquesta defensiva que hizo ver muy mal a los jefes de Kansas City, sobre todo a un Patrick Mahomes, quien literalmente no la vio venir en todo este recorrido, Marcos, y que ahora pues es campeón en el caso de Big Fangio. ¿Cómo nos deja como organización? Digo, cada quien tendrá su punto de vista, pero creo que nos dejan mal parados, no sé qué piensas. Sí, sí, es fuerte, ¿no? Porque lo ves en retrospectiva y muchos aficionados estaban festejando, muchos jugadores de los Dolphins estaban festejando la salida de Holland. Claramente, y otra vez, no es por tirarle a Miami y por tratar de nada más encontrar la parte negativa, pero ¿por qué no escuchamos en el locker room de los Eagles que hay crasheos con los entrenadores
sí, de repente AJ Brown tiene sus situaciones que quiere atrapar más pases, pero no al nivel de lo que escuchamos en Miami o lo que se veía en Miami. No vemos la indisciplina que existe en Miami en estos equipos de primera, no lo ves. Y claramente los jugadores creen, y tienes que creer en tu coach y tienes que creer en el sistema para poder jugar de la mejor manera. Y en Filadelfia, pues no se están cuestionando el tema de Fangio. Yo entiendo la frustración de un jugador como Ramsey o como Holland, que quizás el sistema de Fangio es un poco aburrido, muchas zonas, quizás en teoría no, digamos, las cualidades de un jugador como Ramsey, pues se ven beneficiadas más en jugar en hombre a hombre, en blitzear, en hacer un poquito más de lo que hizo este año, de lo que estuvo haciendo con Fangio, pero al mismo tiempo no se trata de individualismos, no se trata de yo en este sistema me acoplo, se trata de creer en lo que, en lo que tienes enfrente de ti, respetarlo y bueno, pues así se ganan los partidos, o sea, poniendo cada quien su granito de arena y como dice Belichick, do your job. Y aquí los Dolphins pues tienen mucha libertad los jugadores o han tenido mucha libertad desde que está McDaniel en opinar, en sentirse como entitled, o sea, como que merecen por el simple hecho de ser quienes fueron o el nombre que tienen, de poder reclamar, de poder exigir. Y claramente no hay esa unidad en el equipo que vemos en estos otros equipos. Y Fangio probablemente se desesperó, probablemente no se encajaba con McDaniel. Y bueno, pues fue una organización que tiene una identidad mucho más fuerte, una cultura, esa es la palabra que estoy buscando, tiene una cultura mucho más fuerte. Y sí, mira, a mí me gusta Weaver bastante, me parece una defensiva mucho más divertida de ver, mucho más dinámica, incluso hasta más compleja. Ahora, la defensiva de Vic Fangio fue muy buena cuando estuvo aquí, al menos durante las primeras 15, 16 semanas era una defensiva con números de top 5 y en el juego contra los Ravens, pues ahí ya se desmoronó todo, había bastantes lesiones, y los números se fueron al piso, pero Fangio pues respondió, realmente no fue tema de que fue un mal coach aquí y siempre tuvo este ADN ganador y siempre es un coach, por algo es uno de los más respetados, pero bueno, si algo tienen que aprender los Dolphins aquí es, repito, la cultura. Yo creo que el tema cultural es básico y encontrar coaches que encajen en la cultura y que puedan permear esa cultura de los jugadores, porque aquí hay una desconexión importante. El que McDaniel se sepa rodear de su staff. Por eso para mí es importante, tocando ya el siguiente tema, que se sepa rodear, que se sepa delegar, que no todo puede ser él. Es válido que te equivoques, es parte del deporte, pero el obsesionarte y el tomar tú solamente el control y el creer que va a salir todo bien, pues ese es el error. Y creo que Mike McDaniel debería en este año, debería de empezar a delegar, y para ello la contratación que se ha dado a conocer en este día es la firma de Bobby Slowick como nuevo miembro del staff de los Delfines de Miami, quien se une con su hermano ahora en el sur de la Florida, luego de ser despedidos por los Houston Texans. ¿Y qué te merece esta opinión, Marcos? Porque al final, el primer año de CJ Stroud nos maravilló a muchos de nosotros y gran parte de este trabajo fue gracias a Slowick, pero la temporada pasada nos deja muchas interrogantes sobre qué tanto fue el desempeño del propio Mariscal a todo lo que tuvo en su primer año como novato. Entonces, ¿qué tanto crees que le pueda aportar Slowick a Tua Tagovailoa? Y si crees que su relación puede ser más fructífera ahora en el sur de la Florida, tratando de revalorizarse y obtener una nueva oportunidad para que en el siguiente círculo de contratación de entrenadores pues pueda obtener su oportunidad para tomar las riendas de un equipo, Marcos. Mira, yo creo que entre más te puedas rodear de entrenadores que han tenido posiciones importantes, mejor. O sea, si el tipo ya fue coordinador ofensivo de los Texans y tuvo una temporada de casi rompió récords de novato su quarterback y llegaron a playoffs y él estuvo al mando de esa ofensiva, pues es un activo en tu equipo.
quizás no es la superestrella que muchos pensaban porque tuvo este año medio malo, o no lo sé. Te mentiría si te diría que conozco a Bobby Slovic de fondo, pero conozco su historia, sé que fue parte de ese coaching staff de los Redskins y de los 49ers, en donde también McDaniel fue parte de ese árbol de Shanahan, y se hablaba de Bobby Slovic como un potencial head coach en el año pasado, en el año, incluso este año en algún momento se hablaba de que podría acabar siendo el head coach de los Jets. Pues entre más te puedas rodear de ese tipo de entrenadores, pues obviamente eso es mucho mejor. Ahora, ¿cómo lo veo? Yo repito, yo creo que McDaniel va a querer seguir siendo el coordinador ofensivo, va a querer tener eso al mando. Creo que no, su fortaleza no está en el manejo de grupo, ni mucho menos, y por lo mismo no va a querer soltar las riendas a alguien más. También es como aceptar un poquito fracaso, y estos señores pues tienen mucho ego, y no se ve bien visto tampoco que se echen para atrás desde un punto de vista estratégico para ellos, de que si no les va bien, pues entonces el problema eran ellos. ¿Me explico? O sea, vamos a decir que Bobby Slovic tiene una mejor temporada ofensiva, y pues él va a decir, pues McDaniels ya no es tan McGenius, y entonces yo creo que mira, bueno que lo hayan contratado, y en una de esas, al ya tener una relación pues con la organización, pues quizás se pudiera quedar en un futuro, ya estoy soñando un poquito, ¿no? Pero quizás se pudiera quedar como el coordinador ofensivo de Weaver, si es que Weaver se llegara a quedar como head coach después de este año. Me estoy adelantando en el tiempo, pero bueno, así es como visualizo un poco que las cosas se puedan llevar a cabo. Yo sí creo que le puede aportar algo. El no tener tanta responsabilidad como coordinador ofensivo como lo tuvo en la temporada previa puede ser un plus a favor. Y sobre todo será interesante saber, Marcos, si va a regresar en la temporada como miembro del staff en el caso de Darrell Bevell. Recordemos que Bevell pues estuvo dentro del círculo de Las Vegas Raiders para ser el coordinador ofensivo de ese equipo con la llegada de Pete Carroll y al final no fue contratado. Entonces, ¿le ves posibilidades a, a Bevell de regresar como miembro del staff de los Dolphins en esta temporada o crees que Slowick como tomó posesión de acuerdo a los diversos reportes en específico de NFL Network, prácticamente toma la misma posición que Bevell? ¿Qué va a ocurrir con este entrenador? ¿Se habrá desgastado mucho la relación con Tua, con McDaniel, la comunicación? ¿Cómo ves esta situación que ahora nos trae pues la firma inminente que en los próximos días u horas va a dar a conocer los Dolphins como oficial de Bobby Slowick? Mira, es difícil saber los detalles. Bebel obviamente tiene la ventaja de haber trabajado con Tua y haber ayudado a su evolución. Para mí sería maravilloso si los dos estuvieran aquí y entrarían en cabida, y Slovic realmente fuera una ayuda directa como la mano derecha de McDaniel. Yo sí creo, coincido contigo, sí creo que hace falta que delegue McDaniel un poco, este, pero realmente dudo. Yo creo que McDaniel va a querer seguir siendo el coordinador ofensivo que llame las jugadas, pero sería bueno. Y con Bevel, pues también, no sé qué vaya a pasar, pero pues entre más te rodees de coaching staff con experiencia, pues yo creo que eso es algo benéfico. Para ir cerrando esta conversación, Marcos, el camino al draft continúa. Si bien la temporada llegó a su fin el domingo, las actividades importantes pues van a tomar más relevancia y previo al Super Bowl se realizó pues una edición más del Senior Bowl y por supuesto del East West Bowl en su edición número 100 donde nos han arrojado pues, los primeros flechazos, vista, los nuevos jugadores que van a entrar en el draft 2025 y que piensan ser las futuras estrellas de varias de estas franquicias. ¿Qué te llamó la atención de estos dos eventos y sobre todo te entusiasma la generación de este año? Sí me entusiasma, siempre me entusiasma porque siempre hay joyitas que puedes encontrar. Me parece, y lo platicábamos fuera del aire, me parece que no es la mejor clase, no es una clase que en el top esté muy fuerte. Tiene jugadores obviamente de primera como Travis Hunter,
como Will Campbell, pero es un draft si bien hay jugadores de potencial, como por ejemplo los quarterbacks, como Cam Ward, como Sanders, si bien son jugadores de primera ronda, hubieran sido el cuarto o quinto quarterback en ser tomado el año pasado, cualquiera de los dos, y pasa lo mismo en varias posiciones, no solamente en la posición de quarterback, pero hay profundidad en varias posiciones. La posición de defensive tackle es muy fuerte, la posición de tight end también es muy fuerte. Es una muy buena clase de guards, eso es importante, es una muy buena clase de guards, ya que pues los Dolphins justamente tienen necesidad ahí. Entonces hay muchas cosas que rescatar. Sí me entusiasma. ¿Qué te puedo platicar? Mira, por ejemplo, te voy a dar un nombre de un jugador del Senior Bowl que me llamó la atención, que me gustó, por posición. Tampoco voy a dar más de uno porque si no nos vamos a extender muchísimo, pero Dillon Gabriel creo que fue el ganador de la posición de quarterback, este quarterback de Oregon que tiene muchísimos partidos ganados en colegial, que tiene varios récords, que tenía al equipo número uno. Es un quarterback que para mí fue el más preciso durante esta semana. Tiene sus pros, es un jugador que anticipa muy bien los pases, va sobre sus progresiones, no tiene el brazo más fuerte, pero es un jugador bastante accurate, es bastante preciso con sus pases y saca la pelota rápido, y creo que pudiera ser tomado en una tercera ronda como un jugador de desarrollo backup quarterback. Como corredor me gustó mucho Trevor Etienne de Georgia, creo que cachó muy bien pases fuera del backfield, es el hermano de Travis Etienne, también jugó en la Universidad de Florida, y bueno, ahora viene en Georgia, pero jugó antes en la Universidad de Florida. Creo que Tess Johnson de Oregon también, el receptor, eh, me pareció muy bueno, muy fluido en sus recorridos de rutas, no es muy grande, me parece muy, muy parecido a lo que tiene con los Texans, este jugador que se me acaba de ir, su slot receiver, eh, se me acaba de ir su nombre, pero el slot receiver de los Texans me parece que son súper, súper similares. Es un jugador muy bueno, que él también había tenido un buen combine. Ahorita les digo el nombre. Elijah Arroyo, el tight end de la Universidad de Miami, tuvo una semana fabulosa. Es una evaluación un poquito difícil porque no tiene mucho film, muchas yardas, tuvo lesiones durante su carrera colegial, pero es un fenómeno físico, corre rutas muy limpias, es súper fluido saliendo de sus rutas, y creo que ganó bastantes bonos, e incluso pudiera llegar a la segunda ronda cuando era un jugador que se pensaba mucho más tarde porque no tenía la producción en colegial, aunque tuvo un par de juegos muy, muy buenos, de repente desaparecía. Eh, Tackle ofensivo, Anthony Belton de NC State, me pareció que tuvo una muy buena semana. Uno que te gusta mucho a ti, César, Grace Sabel de North Dakota State, que es una universidad que desarrolla muchos linieros. Es una universidad eh, que se caracteriza por eso. Es un jugador que puede jugar de centro, de guard. Creo que tuvo una semana bastante buena. Y bueno, pasándonos a la defensiva, Darius Alexander de Toledo, creo que tuvo una buena semana como defensive tackle. Eh, Edge defender, Shemar Stewart de Texas A&M, quizás acabe hasta en la primera ronda de tan buena semana que tuvo. Linebacker, Jack Kisser de Notre Dame, me parece que tuvo una muy buena semana. Es una clase de linebackers que me parece sólida, no espectacular. Creo que hay varios jugadores que tienen esta característica de ser híbridos, donde pueden jugar de edge rushers y también de middle linebacker, y como que hay que encontrar en la NFL en qué posición los vas a colocar, porque son jugadores medio de desarrollo. Hay varios de ellos así, pero me parece que tuvo una muy buena semana. Y bueno, pues ya para cerrar con la secundaria, safety, creo que Billy Bowman Jr. de Oklahoma tuvo una muy buena semana, tuvo intercepciones en el partido, tuvo igual en las prácticas. Y el cornerback Dorian Strong de Virginia Tech, creo que también fue uno de los destacados que tenía por aquí apuntado. Y bueno, pues eso es básicamente lo que vimos en el Senior Bowl. Van a ir cambiando, obviamente, la clasificación de los jugadores conforme va avanzando los Pro Days y el Scouting Combine, que va a ser en unos días, el 26 de febrero se prevé. Entonces, pues los vamos a estar manteniendo aquí a todos ustedes con esta información.
Correcto, Marcos. A mí me gustaría agregar algunos nombres de lo que yo vi en el partido de la edición número 100 del East West Sharing Bowl celebrado en Dallas. Yo sé que Miami no necesita corredores, ya tenemos bastantes y no supongo que hay una gran cantidad de corredores en el draft de este año, Marcos, pero Cross Kid Merritt, el corredor de Arizona, tuvo una noche espectacular en ese juego. Se mostró muy fluido y mantuvo un equilibrio bastante bueno. También tuvo visión y potencia. Tal fue su resultado que fue el MVP del partido al lograr 2 touchdowns y 99 yardas. Entonces, ese es un hombre que hay que ver. Al menos le daré seguimiento en el combine para ver si logra posicionarse y logra ser seleccionado en el tercer día en el draft. Otro jugador que me llamó la atención es el defensivo de Maryland, el defensive tackle Jordan Phillips. Ya sé que tuvimos a un Jordan Phillips en el pasado de Oklahoma, Marcos, pero fue de estos linieros defensivos dominantes durante las prácticas. Lo mejor es que tiene 20 años. Tal vez nos asusta un poco ese aspecto por el pasado reciente que tuvimos con Mike Vinogini al tomar a prospectos demasiado jóvenes o el caso de Austin Jackson, pero creo que este jugador con Anthony Weaver, quien se va a mantener al menos esta temporada más como coordinador defensivo, pueden irlo puliendo y si logran que Calais Campbell regrese para esta temporada, pues podemos pulir a este tipo de jugadores para que pues, sean el presente y futuro de esta organización. Digo, al final de cuentas, conocemos a Chris Grayer, Marcos, y lo platicábamos en los bloques pasados, el tema de alto potencial. Si hay algo que le gusta a Grayer, son estos jugadores, y creo que si Miami puede encontrar pues una gema, como el caso de Jordan Phillips, pues creo que este jugador puede llamar la atención y también porque recibió el premio Pat Tillman en el East West y esto es porque el equipo rival y obviamente por votación de los jugadores lo seleccionó pues como el mejor jugador en su posición durante la semana en las prácticas. Entonces este jugador también me llama la atención y dos profundos defensivos, el caso de Tyron Herring y el caso de O'Donnell Fortune. Yo sé que la Universidad de South Carolina no nos cae tan bien, Marcos, por el pasado que tuvimos con Cam Smith, pero Fortune me llamó la atención por el hecho de ser un profundo defensivo alto y sobre todo que tenga velocidad. Es muy raro tener esa combinación, Marcos, y creo que este jugador puede elevar sus bonos si tiene buenos resultados en su Pro Day, en el Combine, y sobre todo porque logró una intercepción que la regresó a la zona de anotación de 56 yardas durante el partido. Entonces, será cuestión de irlos monitoreando, pero creo que, como bien mencionas, la clase de profundos y sobre todo de los linieros defensivos en su parte interna son buenas posibilidades que Miami puede adquirir talento, considerando que en esas zonas es donde peor se vio el equipo la temporada pasada. Sí, 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 sí. La verdad es de que bastantes buenos nombres, coincido. Por ahí agregaría también al otro corredor que fue el teammate de Merritt, que fue el de New Mexico, que se llama Andrew Henry, también tuvo un buen juego. Creo que Kyle McCord, del quarterback, ganó, avanzó también en sus bonos, fue bastante efectivo. Por ahí agregaría también a Johnny Walker, el edge de Missouri. Pero sí, la verdad es de que estos jugadores van a ser, probablemente no sean tomados en la segunda, quizás ni en la tercera ronda, pero son jugadores que hay que tener el ojo puestos en ellos y cada vez es más fácil poder evaluar a los jugadores, cada vez hay más información, cada vez hay más film, entonces eso lo que hace es que te complica encontrar jugadores tarde en la quinta, sexta, séptima ronda que de la nada sorprenden por ahí, no sé, pienso en un jugador como Arian Foster, no sé, un Tony Romo, jugadores que antes los podías como encontrar y se volvían estrellas en la NFL. Hoy en día es más difícil. Si hacemos el análisis frío, sí, por ejemplo, puedes encontrar un Brock Purdy, sí, sucedió, pero ¿quién más? O sea, en los últimos años, en los años recientes, nadie más. O sea, se ha vuelto mucho más difícil porque cada vez hay más información. Entonces, cada vez todos los equipos tienen más información. Entonces, ya no.
ya no es tan fácil encontrar estas joyitas, pero por eso hay que pegarle a los picks tempranos también. Entonces, pues nada más ahí como complemento a lo que estabas platicando. Y de los edge rush en el Senior Bowl, platicando en ese día, Marcos, te mencionaba 2 jugadores, Landon Jackson y por supuesto Oladejo. Oladejo es una mole, tuvo 2 sacks en ese partido y, insisto, lo vimos en el Super Bowl, presionar al mariscal de campo con solamente sus linieros defensivos, ya tienes más de la mitad de la tarea hecha. Ese fue el plan que le funcionó a Fangio y es lo que al menos, como bien mencionaste Marcos en su momento, Anthony Weaver va a tratar de formar con esta defensiva. El tratar de tener linieros defensivos pesados que puedan tener la capacidad sin la necesidad de blitz, poner en complicaciones a la línea ofensiva adversaria, a los mariscales de campo, para poder cubrir con el resto de los jugadores la parte intermedia y profunda y que con ello se puedan obtener esos sacks, tal y como lo vimos en el show defensivo que tuvieron las Águilas de Filadelfia. Entonces, Miami va a tener que tomar decisiones, Marcos, y los vamos a comentar conforme se acerque el mes de marzo sobre qué es lo que tienen que hacer para poder pues tratar de ser mejores en comparación a la temporada 2024, donde no cumplieron con las expectativas y simplemente pues todos están en la silla caliente, sobre todo el gerente y entrenador, en busca de poder revertir esta situación. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? No, nada más, agradecerte a ti, César, a la gente que nos escucha. Se viene la temporada emocionante del off-season, platicaremos de agencia libre, de cómo construir un equipo. Por ahí se viene también un programa de análisis de los novatos del 2024. Y bueno, nada más eso. Por una parte, contento de que haya acabado la temporada y por otra también emocionado de lo que viene en el off-season. Así es, Marcos, la actividad sigue, la información no para. Trataremos de llevarles la actualidad de todo lo que vaya sucediendo pues, en estas semanas donde entramos en modo off-season, pero sobre todo porque viene la parte entretenida donde aquí se construyen a los equipos que van a estar peleando en enero y febrero de la siguiente temporada. Nos vemos en la siguiente edición para seguir analizando la actualidad de los Dolphins y sobre todo el camino al draft, así que estén al pendientes. Fins up. Somos Dolphins.